Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas. Y gracias porque no me dejan sola, porque me acompañan, porque siempre están ahí presentes con sus mensajes, con su cariño y porque me permiten entrar en sus corazones. Así que muchísimas gracias. Bueno, hoy quiero hablar un poquito de... Ustedes saben que ya entramos en la era de Acuario. Hay mucha gente que habla de la quinta dimensión, la era de Acuario, que todo fluye, todo es como más armonioso, todo va a ser más bueno, digamos. Que las cosas malas se van a ir yendo y que aparece todo lo bueno. Pero ustedes vieron que la realidad es totalmente distinta. En este momento, ustedes vieron que hay inundaciones. Bueno, empezamos con la pandemia, por supuesto. Está la pandemia que afecta al mundo entero. Hay inundaciones en algunos países, guerras en otros países. Tenemos masacres, muertes, terrorismo, no sé, cantidad de droga por otro lado, asesinatos, como está pasando en México, pero también en Argentina hay muchos asesinatos, pero está pasando de todo, hay un caos mundial. Después hay terremotos, hay lugares que han quedado sumergidos bajo el agua, hay lugares donde la nieve es tal que la gente no puede salir. Está pasando de todo. Yo pregunto, si estamos en la era de Acuario, que ya se supone que está todo bien, todo empezando a estar mejor, ¿ustedes no piensan realmente que la luz cuesta verla? ¿Ustedes no piensan que lo que está pasando es como una explosión a nivel mundial? Problemas económicos en muchos países del mundo, con inflación. En lugares, por ejemplo, como Argentina, que no se acuerdan con el Fondo Monetario, que hay problemas, que por un lado quieren un acuerdo para que nos presten el dinero para poder pagar deudas y por otro lado parte de los gobernantes están diciendo que la culpa de todo la tiene el Fondo Monetario, o sea, son malos pero préstennos dinero. Es como que está todo tan mezclado. Por otro lado, Estados Unidos y Rusia están ahí de entrar en un conflicto muy serio por el tema de Ucrania. Es como que está todo, digamos, explosivo. Está todo como al borde del colapso. Ustedes saben que el maestro Mokichi Okada habla justamente de la verdadera civilización, de que llega el momento, y que aparentemente ya estamos casi en ese momento, de construir la verdadera civilización, la nueva civilización. La civilización donde no haya problemas, donde no exista el conflicto, la miseria, las guerras, donde sea todo verdad, virtud, belleza, todas cosas maravillosas. Claro, el maestro Mokichi Okada también dijo que previo a eso se hace como una limpieza generalizada donde mucha gente va a desaparecer, donde es como la construcción de un edificio. Bueno, los materiales viejos, los materiales que están más o menos, que no son muy útiles, se los va a tratar de reciclar, de limpiar, y lo que sirva, lo que sea bueno, lo que sea útil, va a quedar para la próxima generación, para la próxima civilización, para la construcción de la verdadera civilización. Él dice que se compara con eso, como que los materiales que sirven se los limpia y se los vuelve a usar para la construcción de un edificio. En este caso los materiales venimos a ser los seres humanos.
que pasamos por ciertas purificaciones y de ahí el que queda, los que quedamos, esperemos quedar todos, sirven para la verdadera civilización. Yo creo que en este momento lo único que tenemos que tener en cuenta, o una de las cosas más importantes, es que los que saben de la era de Acuario, los que saben de la quinta dimensión, todos tenemos que tener en cuenta de la existencia de Dios. Tenemos que tener en cuenta que hay que cambiar el pensamiento por pensamientos positivos, por pensamientos buenos, por no hacerle mal al prójimo. Y hace un tiempo hablamos justamente de que la pandemia nos tenía que permitir salir de todo esto como mejores personas. Bueno, creo que llegó el momento. Los que podamos cambiar y asimilar este cambio que se viene para ser mejores, para respetar al otro. Bueno, esos espero que quedemos. Y los que no se dan cuenta del cambio y crean que quizá ese cambio es ficticio, bueno, no sé cómo quedará. Pero hay una luz de esperanza. Y siempre los que creemos en Dios pensamos que siempre hay algo mejor. Así que esta es mi reflexión, este es mi mensaje para todos ustedes. La fe mueve montañas. Mis queridos amigos, esto es todo por hoy. Los quiero mucho. No me dejen sola y nos volvemos a encontrar la próxima semana con más temas así de este tipo. Este besito es para ustedes. Los quiero. Hasta luego.